Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a las personas que están presentes. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Irina Escudero Sabugal. Soy de la ciudad de Cartagena de Indias, aquí en la zona norte de Colombia, y les voy a presentar en la tarde de hoy mi estudio que tiene como título Síntomas musculoesqueléticos relacionados con carga física en una población de trabajadores administrativos de una universidad. Este es el resultado de un proyecto, de una investigación que llevé a cabo en una universidad acá en Cartagena. Bueno, yo soy la coordinadora de investigación del programa de fisioterapia de la Universidad de Sinú, seccional Cartagena, acá en Colombia. Esa investigación se hizo pues porque nosotros pues indagando con mi semillero de investigación con mis estudiantes, siempre nos hacemos la pregunta de que cómo manejan las posturas en el ámbito laboral, cómo las personas se sientan, cómo las personas laboran, cómo hacen los movimientos, o sea, cómo manejan la biomecánica corporal. Entonces, la introducción que tuvimos en nuestro estudio estuvo relacionada precisamente con esa carga física de trabajo. La carga física de trabajo son todos los requerimientos físicos, lo que está expuesto una persona, cualquier persona durante su jornada laboral. La carga física es un peligro a la salud cuando sobrepasa la capacidad biológica del individuo. Cuando esas posturas, esos sobreesfuerzos y esos movimientos se hacen de forma descontrolada o desproporcionada, ¿ya? Y sobrepasa el límite de esa persona. Vale la pena resaltar que todas las personas no somos iguales. De pronto la capacidad de aguante que tengo yo no lo tiene de pronto otra persona, porque cada persona es única. Durante estas actividades laborales, el trabajador siempre va a tener uso de todo su sistema, y principalmente de su sistema musculoesquelético y de su sistema cardiovascular. Pero tenemos entonces, para poder hablar de carga física, tenemos entonces que nombrar cuáles son los conceptos que nos da la ergonomía. Pues según la Asociación Internacional de Ergonomía, es una disciplina científica que se encarga precisamente de la interacción, del estudio de la interacción de esa persona con los elementos de un sistema. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a estudiar, voy a hacer una inspección de puestos de trabajo, entonces yo solamente voy a mirar la persona, sino que yo voy a tener en cuenta la mesa de trabajo, el espacio de trabajo, la altura de la mesa, la pantalla de visualización, que en este caso, pues si es un computador portátil o si es un computador de mesa, el teclado, el mouse, esos son los elementos del sistema. Erróneamente nos pasa, por lo menos en la parte de las industrias, a nivel organizacional, que el trabajador es el que debe adaptarse al puesto de trabajo y no es lo contrario. O sea, la ergonomía me dice que ese puesto debe adaptarse al trabajador, no el trabajador al puesto. Entonces, ay, es que es la silla que tengo, es la única que hay, entonces tienes que trabajar con esa silla. Entonces, la ergonomía me dice que no, la ergonomía me dice que todo el puesto del trabajo, el diseño de un puesto de trabajo debe girar alrededor de la persona. Y también la ergonomía, pues es una ciencia muy amplia, como le digo a mis estudiantes, la ergonomía es una ciencia muy amplia, es una ciencia, es una disciplina, es un área del conocimiento, es un área del saber que precisamente ha venido escalando muchos peldaños y ha venido desarrollando muchas teorías que están relacionadas precisamente de cómo debe ser un buen puesto de trabajo. También es clave mencionar que es un desorden musculoesquelético, porque si yo estoy hablando que la carga física son los requerimientos físicos, los cuales está sometido una persona y que hace uso de su sistema cardiovascular y musculoesquelético, y que todo eso sobrepasa, todos esos factores sobrepasan su capacidad biológica, llámese fuerza, posturas y movimiento, entonces tenemos que entrar a definir qué es un desorden musculoesquelético. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición continua a esta carga física de trabajo me puede generar una lesión del aparato locomotor. Estamos hablando desde el ámbito laboral, pero esto también nos puede pasar en la vida diaria. Esto puede pasar en la práctica de una actividad física, deportiva, en una actividad doméstica. Podemos nosotros desarrollar también desórdenes musculoesqueléticos, porque estos son problemas de origen multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que únicamente no está implicado un factor
de carga física o un peligro ergonómico, sino que también vamos a tener en cuenta la condición individual de la persona, vamos a tener en cuenta la organización del trabajo, en este caso laboral, cómo labora esa persona, cómo está su puesto de trabajo, cuál es el ambiente de trabajo, la parte cognitiva de ese proceso en el cual se encuentra ese trabajador, todos los factores psicosociales, individuales e inclusive socioculturales. De ahí, desde unas aseveraciones que hizo la OMS desde el año 2000, entonces se empezó a hablar precisamente de cómo se relacionaba la carga física con la aparición de desórdenes musculoesqueléticos. Y entonces también nos decía, sí, pero ¿qué es lo que se me afecta? Hombre, se me va a afectar músculos, tendones, ligamentos, huesos y todo lo que es el paquete vascular y nervioso. Entonces, una persona en el ámbito laboral, por lo menos aquí en Colombia, enfermedades, desórdenes musculoesqueléticos que están aceptadas de origen laboral, tenemos entonces el dolor lumbar inespecífico, tenemos las enfermedades de disco, tenemos el hombro doloroso, tenemos el síndrome de túnel del carpo, tenemos el síndrome del manguito rotador, la tenosynovitis de Kerbein, que son precisamente afectaciones no solamente del músculo, sino también de una articulación, de la biomecánica de la articulación y que va a limitar la actividad laboral de ese trabajador o de ese grupo de trabajadores. En nuestro estudio también tuvimos en cuenta el panorama en la región. Según la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, América Latina tiene un impacto económico de siniestralidad en enfermedad laboral correspondiente al 10% del Producto Interno Bruto de la región. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en América Latina tenemos 3,5 más veces de este impacto, de este gasto de Producto Interno Bruto atendiendo tanto enfermedades laborales como accidentes de trabajo y en su defecto tasas de mortalidad, más que en Estados Unidos y que en Europa. Este dato entonces nos dio a nosotros nos dio una información muy amplia de qué está pasando a nivel de la región. ¿Por qué todavía, después de tantos años, de tantos estudios que se han hecho, que se ha venido hablando de los peligros ergonómicos, de los riesgos ergonómicos, de la carga física de trabajo, todavía seguimos nosotros como economía gastando ya en atender tanto enfermedades laborales como también accidentes de trabajo? ¿Ya? Entonces, este panorama que nos dio, que nos da esta institución, entonces nos dio a nosotros precisamente una justificación para ahondar más en el problema de la investigación y de mirar cómo esos trabajadores de esa institución, cómo se comportaban durante el desarrollo de su labor, cómo manejaban su biomecánica corporal y cómo estaba el nivel de exposición de esos riesgos ergonómicos. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? Bueno, como esto fue una investigación que se hizo en el 2024, pues los datos que yo tengo hasta ese momento que se recolectaron fueron de 2023. Tenemos un observatorio laboral que hace parte del Consejo Colombiano de Seguridad, en el cual nos decía esto. Enfermedades laborales en ese momento calificadas en el país eran 11.632 enfermedades calificadas, un 88,74%, del cual la mayor tasa de enfermedades calificadas en Colombia pertenecen a desórdenes musculoesqueléticos. Uno, dolor lumbar. Dos, síndrome de túnel del carpo. Tres, hipoacusia. Y cuatro, tenemos todas las afectaciones de hombro. Entonces, nosotros aquí en el país todavía estamos, a pesar de que tenemos sistemas de gestión de relación del trabajo, tenemos normativas que datan del año 2012, 2015, 2019, nos hemos acogido a las normas ISO, todavía tenemos una situación que tenemos que seguir trabajando en el ámbito laboral, a nivel organizacional, a nivel de los líderes. Yo le digo mucho a mis estudiantes que si un líder no tiene el compromiso, muy poco vamos a encontrar en el resto en un organigrama en el resto de la organización. Entonces, si no tenemos el compromiso de la alta dirección, nosotros no podemos encontrar a nivel organizacional buenos resultados. Por sectores económicos, aquí en Colombia, la actividad que mayor enfermo le aporta al sistema general de riesgos laborales es la atención de la salud humana y asistencia social, o sea, el sector salud y todo lo que tiene que ver asistencia social y servicios. Entre estos temas de servicios tenemos las universidades como sector educativo.
También tenemos el sector de explotación de minas y canteras, que es un sector bastante álgido. Yo que he trabajado con aseguradoras aquí en Colombia, realmente son un sector álgido porque tienen pues prácticas irregulares, el tema de contratación irregular y muchas veces por el tema de la rotación, de la alta rotación que tienen de los trabajadores, infortunadamente no logran recolectarse esas estadísticas que me muestren que me muestren una cifra real de lo que está sucediendo en ese momento. Y también tenemos las industrias manufactureras. Y por departamentos, pues encontramos que el departamento que mayor le aportó enfermos al sistema en este tiempo fue Arauca, en ese año, seguido del Huila y de Cundinamarca. Hablando un poquito de regiones, Arauca hace parte de los llanos orientales aquí en el país. Huila y Cundinamarca hacen parte de la región centro. Obviamente aquí en Cundinamarca la tasa es mucho más amplia o mucho más alta porque dentro de ese departamento se encuentra la capital, que es Bogotá. Y obviamente es una ciudad que tiene muchas personas, obviamente tiene muchos trabajadores. Es por ello que siempre ese departamento o siempre la ciudad de Bogotá queda en el ranking de las regiones que mayor aportan tanto enfermedades como accidentes. En la justificación de nuestro trabajo, entonces, quisimos resaltar la importancia de identificar la aparición de estos síntomas musculoesqueléticos y la relación que hay en esos factores de carga física en esos colaboradores, perdón, en esos colaboradores de un área administrativa de una universidad en Cartagena. ¿Qué tuvimos en cuenta en la parte de condiciones laborales? Bueno, o factores o criterios de inclusión, que laboraran 8 horas diarias, 40 horas a la semana, y que en el momento del estudio no estuvieran en ningún proceso de calificación de una enfermedad laboral, ni antecedentes, obviamente, de antecedentes de enfermedades autoinmunes o de enfermedades reumatológicas o de un tipo de enfermedad que afectara el sistema musculoesquelético. Entonces tuvimos esos criterios de inclusión y de exclusión para nuestro estudio. Y todo esto nosotros lo hicimos pues precisamente para mirar esas condiciones laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que es el objetivo principal de la Ley 15 de 62 del 2012, de la Ley 72 del 2015, de la Resolución 0312 del 2019, siempre para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadores en Colombia. Nuestra pregunta o problema consistió en, ¿están relacionados estos factores entonces de carga física con la aparición de desórdenes musculoesqueléticos? ¿Y están nuestros colaboradores del área administrativa expuestos a estos factores de carga física en su puesto de trabajo? Fueron las preguntas que tuvimos nosotros en nuestro estudio. Y el objetivo, obviamente, principal del estudio fue identificar esos síntomas musculoesqueléticos que estuviesen presentes en el momento de estudio, salvo criterios de inclusión y de exclusión, y su relación con la exposición a factores de carga física en ese tipo de colaboradores. Materiales y métodos, ¿qué utilizamos? Bueno, nosotros utilizamos, fue un estudio descriptivo y de corte transversal, lo hicimos entre enero y diciembre del 2024 y la muestra estuvo constituida por 24 trabajadores que quisieron participar de forma voluntaria. Realmente nos hubiese gustado haber recopilado mucho más información porque son 5 facultades, son muchos programas y realmente nosotros aquí, estos fueron nuestros principales resultados. Mujeres, la mayoría mujeres, mayor de 50 años, con una antigüedad mayor de 6 años en la universidad. Estos fueron los síntomas que encontramos: región lumbar, miembros superiores, en los últimos 12 meses para cuello, región lumbar, muñeca y mano, y la carga, la APP de la carga física nos arrojó esto, que esto fue lo que más nos llamó la atención. Todos trabajando con posturas forzadas, con tronco inclinado hacia adelante, tareas repetitivas, movimientos repetitivos y escasa variación de tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no hacían pausas activas. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluimos? La APP de la carga física nos dijo que teníamos que aplicar metodologías de intervención, pero antes de eso, evaluación ergonómicas específicas para evaluar posturas, movimientos y sobreesfuerzo. Y que es precisamente el tema de la prevención, que es sobre, estamos trabajando nosotros aquí en el país en estos momentos, estamos trabajando temas de prevención, prevención primaria. ¿Para qué? Precisamente para evitar la aparición de estos síntomas musculoesqueléticos y que conlleven a un desorden musculoesquelético. También se resalta la implementación y el diseño de programas de vigilancia, de seguimiento a esos trabajadores, ya
con una correcta identificación de peligros y riesgos de esos puestos de trabajo con alto nivel de exposición al riesgo ergonómico y sobre todo la educación al trabajador, pero teniendo en cuenta que la alta dirección esté comprometida, podemos lograr que con una buena educación a nuestros trabajadores que se encuentran expuestos, podemos encontrar muchos buenos resultados positivos y con esto vamos a impactar todos los sistemas de gestión de desgracia del trabajo de las organizaciones. Y bueno, eso era lo que tenía para presentar. Muchísimas gracias. Aquí les dejo una imagen de mi universidad y les dejo también una imagen de mi universidad, de mi ciudad. Y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que me han dado.